imagínate que el podcast crece a un punto donde ya somos, con millones de personas y luego de repente nos lo borran. Quizás para ti o para mí puede ser como de, hay un vacío de que todo mi trabajo que he estado haciendo, de repente me lo borran, y es ahí donde nos empezamos a cuestionar estas cosas de que esto tiene sentido. Empezamos muy rápido. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa llamado Ya me choreaste. Los mismos de siempre, tanto Salvador Como Diego. Pues bueno, el día de hoy tenemos a una nueva invitada, es una maestra de la universidad, de la carrera de filosofía. Hoy tenemos de invitada a una maestra de filosofía. Con ustedes, Jaciel. ¿Cómo has estado, Jaciel? Advertí que no quería eso y lo tengo que hacer, ¿no? Es que no podemos como que sacar eso, porque a mí me dio materia de filosofía de la mente, Éticas aplicadas. éticas Y aplicadas. lógica inductiva. Y por eso como que a la vez como que es necesario decirle como maestra por lo mismo. Está bien. Nos brindó una enseñanza en la carrera. Algo. O sea, algo interesante. Sí, hasta eso estaban interesantes sus clases. Ahí le. ¿Cómo has estado? Muy bien, estoy pues bastante interesada en ver qué podemos platicar porque siempre es muy grato como entablar conversaciones con colegas. Dice Salvador que en absoluto somos colegas, pero está choreándonos, ahí se aplica la palabra, ¿no? Ya somos parte de la élite. De la élite. No, ya estamos marcados, ¿no? Somos parte del Entonces, sistema. pues estoy contenta, me gusta como pasar tiempo con personas que les interese platicar y pues para eso estamos acá, ¿no? Platicar cosas que nos interesan a todos y si no deberían de interesarnos a todos. Sí, y el tema que traemos hoy de seguro le va a interesar a más de uno porque hay que como darle contexto. Este tema como que es exclusivo de Diego, porque Diego ya lo quería tratar desde hace mucho tiempo, pero pues estábamos como dándonos a conocer además con otros temas que es curioso, ¿no? Porque nuestro primer capítulo trató de la muerte, o sea, el mejor tema que puedes agarrar para primeras oportunidades, ¿no? Es que estábamos en temporada de Día de de Muertos. Sí, estábamos hablando de los chamanes, de todas esas cosas, pero este tema en especial creo que va a resonar bastante para ustedes y para nosotros porque es algo complejo de abordar. Puro tema entretenido, que la gente dice, hoy me voy a sentir bien positivo. Pero antes de eso me gustaría saber cómo has estado, Salvador, en esta semana, ¿cómo te fue? Pues esta semana he estado tranquilo, fíjate, no ha habido tantas cosas, pero les voy a contar esas experiencias que me pasaron esta semana porque fueron dos experiencias muy cagadas, según yo. Como que Salvador sintió el Espíritu Santo en el momento. Yo creo que alguien pensó que necesitaba a Dios en mi vida. Bueno, la primera es que, como saben, yo trabajo en el agropecuario y sobre Avenida Independencia hay cajones de estacionamiento, lugares de estacionamiento. Entonces yo salgo como a las 11 de la mañana, veo porque ahí pues está la banqueta y sobre la banqueta hay todavía arbolitos. Y voy llegando al coche y volteo así a verlo, una mirada hacia enfrente y veo que una persona está haciendo sus necesidades en ese árbol. No me le quedé viendo, más bien es que vi que se estaba levantando los pantalones. Y yo dije, caray, vámonos de aquí. Y me fui. Y la segunda me ocurrió hoy. De por sí yo soy paranoico por la carrera y cómo quedé después de la carrera, cómo quedamos con esas crisis, ¿no? caray. Sí, cierto. Quedamos con ese tipo de dudas y todo y como que sobreanalizamos las cosas y hoy me pasó eso. Llego al coche donde está para abrir la puerta. Veo así como un papel, o lo que yo pienso que es un papel. Entonces, primero digo, es una multa, pero dije no, porque sí estoy bien estacionado. Entonces me acerco y veo y es un sobre y adentro hay una nota. Y me puse más, dije, caray. Agarro la nota, me subo al coche y me voy. Dije, la leo llegando aquí a la casa. Pero no, dije, no, voy a leerla y afortunadamente me tocó un semáforo en roja. Saco la nota. Te carcomía la duda. Sí, que decía exacto. Y saco la nota
con el temor de que fuera una especie de amenaza, ¿no? Algo así. Entonces ya la veo y trae un nombre y una dirección que curiosamente está cerquita de aquí. Entonces dije, una de dos, o el vato ya sabía quién soy yo, porque la nota decía, hola vecino, así decía. Entonces ahí fue cuando me espanté todavía más, dije, ay no, y dije, bueno, pues lo que voy a hacer. Y de repente dice, yo sé que Dios te hace falta en el libro. Y dije, ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. Y ya sigo leyendo y pues era una invitación a un grupo cristiano que está cerquita de aquí. Y es por eso que estamos grabando los sábados. Vamos a acabarlo temprano porque sí voy a ir. No, pero se me hizo cagado porque es como del terror. O sea, pasé del miedo a reírme. O sea, ya viendo qué era, dije, vaya, o sea, porque no lo vi en los otros coches, ¿sabes? O sea, en mi coche estaba, y cuando vi hola vecino, es que el llamado está ahí, ¿no? Yo creo que sabían que íbamos a hablar de esto. Y eso es lo que me pasó esta semana. Estuvo muy cagado. ¿Tú? Yo he estado bien, mi vida ha estado tranquila, como Godín. Chido, todo tranquilo. No hay tanto problema. No ha salido, ¿verdad? No, hasta ahorita pues no he salido por lo mismo de que pues ya me pegan. Y no, hasta eso he estado tranquilo. No hay tanto estrés. El estrés normal del trabajo y todo ese rollo, pero de ahí no es todo chido. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy creo que es un tema del cual en Aguascalientes se ve mucho. Considero que aquí en Aguascalientes se ve mucho, tanto en las noticias, casi diario podemos ver una noticia sobre ese tema. Vaya, cuando quise tocar ese tema sobre el suicidio, tenía un podcast anteriormente que se llamaba Un Rincón en la Existencia. Vayan y siguen. Ya, para que. O sea, con ese teníamos. Tenía un rincón en la existencia, quería grabar ese podcast, pero cuando lo grababa no me gustaba, o sea, no me sentía como satisfecho de decir, lo voy a sacar. Ahí lo tengo, el audio, porque nada más era de puro audio y no me motivaba. Como cuando lo grababa me daba para abajo, me daba para abajo y yo decía, es que no puedo, no me nace, como que no me dan ganas de decirles, oigan, ¿saben qué? Pues está chido el suicidio o no está chido el suicidio. Entonces como que dije, vámonos a esperar como un año. Ya casi se cumple el año o ya se cumplió el año de que el tema del suicidio no lo he tocado. ¿Por qué? Porque ese tema del suicidio lo estuve abordando todo como más o menos la mitad de la carrera de filosofía, porque me interesó mucho por lo mismo de que lo que vivimos socialmente es de que Juanito se suicidó, que un primo de un amigo se suicidó y hasta las personas suenan como que dices, ay, yo conocí a este compa. Amigos me han platicado sobre que, oye, güey, mi compa se suicidó, ¿qué pasa con el suicidio? Y es ahí como que la cuestión de decirles, pues, ¿qué les decimos sobre el suicidio? Por lo mismo, ok, se lee sobre el suicidio o he leído sobre el suicidio, no sé a ustedes si les ha interesado el tema sobre el suicidio, pero es como decirles, ok, en la lectura o en la teoría dice algo, pero en la práctica yo creo que es un poco más pesado ese tema. No sé qué piensen ustedes. Para empezar, me gustaría como que darle como esa definición sobre el suicidio. Y para eso, pues, la invitada del día de hoy... Ah, sí. Yo era la función de conceptualizar, ok. Bueno, usted en su clase también nos hizo esa, ¿no? O sea, ahora nos toca a nosotros. Ah, bien. Oh, no la vi venir, la verdad. No vamos a contextualizar como lo habíamos mencionado antes de empezar el podcast sobre, no nos vamos a poner tan filosóficos, y no, vamos a llevarlo un poco más tranquilo sobre qué pensamos sobre el suicidio, qué aspectos podemos recomendar para que las personas que piensen en un momento suicidarse, pues no hacerlo, experiencias que nos han tocado quizás muy cerca, como gusten. Aquí todos somos libres, pero me gustaría como sí empezar como que esa pequeña definición sobre qué entendemos por suicidio. ¿Por qué? Porque lo podemos como distorsionar a la vez como quizás como la eutanasia o la muerte programada o algo así. Entonces, ¿qué entendemos por suicidio? ¿Qué entendemos? Y sobre todo me parece interesante que ya de antemano aparece como el sesgo, lo voy a decir así, el sesgo de qué recomendarle a las personas para, ay, compa, no lo haga.
¿no? Como si ya definitivamente el suicidio ya se le tenga que poner un fin, un punto final, y estemos buscando incluso con este tipo de espacios promover el hecho de que piénsalo, la vida es súper y sigue adelante, ¿no? Esta positividad que sabemos y francamente nos ha pasado no siempre está en nuestras vidas, y evidentemente hablar de suicidio pienso que siempre está sesgado y particularmente cargado hacia lo que es la religión. Inmediatamente la religión es quien pone definitivamente la valoración, ¿no? El suicidio tendría que verse mal, o es malo quitarse la vida porque estás faltándole a alguien superior, ¿no? Es decir, ese cuerpo ni siquiera te lo diste a ti mismo, ni es tuyo, ni es tuyo, te lo prestaron, aunque no importe tu cuerpo, sino que lo que vale la pena de ti sea tu alma. No por ello ya se justifica quitarte la vida o quitarle los signos vitales a ese pedazo de carne, ¿no? O sea, inmediatamente ya viene la carga religiosa, moral, ergo, que no tendría que ser la única en cuestión, pues, pero inmediatamente ya se empieza a valorar a partir de la religiosidad, ¿no? La moral religiosa, la moral cristiana, católica, obviamente, de todas, ¿no? De todo hay aquí. Entonces, a mí me parece importante señalar esto, empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué ya definitivamente y desde un primer momento decir suicidio no, para que no lo haga, compa, y aquí están los argumentos para que no lo haga? Más bien empezar a pensar en suicidio, ¿por qué? O suicidio en beneficio de qué, y a partir de qué instancias los individuos empiezan a plantearse una cuestión tal como quiero autosuicidarme, dice, ¿no? Quiero quitarme la vida definitivamente porque ya no está funcionando, ¿no? A pesar de que haya cosas muy rescatables de tu vida, ¿no? De que, oye, pero tienes dinero. Por ahí leí en alguna parte que decían, creo que lo leí en Hume, ups, ya salió el Hume. Dije, van a ser ellos quienes saquen la filosofía. Hume decía, ¿no? Hay personas que tienen, digamos, un montón de cosas, lo decimos bonito y elocuentemente que yo, pero tienen un montón de cosas que les permiten ser felices, ¿no? O sea, la tienen más fácil en ese sentido que otras. Y obviamente Hume está pensando en lo material, está pensando obviamente en la riqueza de espíritu, intelectual y lo que uno quiera pensar. Pero cuando lo trasladamos a nuestra actualidad, no necesariamente, es decir, si hay muchas personas que a lo mejor por lo económico ya dicen, es razón suficiente, yo no me siento en paz, adiós. Pero es verdad que tenemos también otras muchas personas que tienen a lo mejor cierta solvencia económica. Ya no quiero decir que es whitescan o fifi o lo que sea, pero que también tienen esta mentalidad, digamos, de ya no querer seguir en la vida. ¿Y por qué? ¿No? Es decir, encuadrarlo en clase social, en cuestión económica, pues, no necesariamente tiene que ver, pues, la cualidad o el vicio de suicidarse, ¿no? No se suicidan solamente personas pobres. No, aquí es parejo. Exactamente, entonces el suicidio, si hay que empezar a verlo, hay que pensar en el suicidio no necesariamente como algo que afecta nada más a cierta población o cierto tipo de personas, ¿no? O nada más a filósofos, o nada más o qué sé yo, a godines, no necesariamente. Filósofo godín. Me encanta. Entonces, pienso que empezar a cuestionarnos o empezar nuestros diálogos del suicidio a partir no necesariamente de no hay que evitar a toda costa el suicidio, sino preguntarnos por qué suceden estas cosas, por qué en determinado momento, como seres naturales, como seres animales que somos, que evidentemente buscan la vida o van hacia la sobrevivencia, o quieren sobrevivir, pues evitamos cosas que nos hagan daño. ¿Por qué viene de pronto esta necesidad de decir un día, dice uno de un día para otro no pasa eso, ¿verdad? Pero en definitiva un día se decide, ¿sabes qué? Me voy a suicidar. ¿Por qué? Si aspiramos a la vida como seres naturales, ¿no? Sí, una de las principales cosas que tenemos en contra del suicidio es este tabú sobre los aspectos de que no podemos hablar sobre la muerte, no podemos hablar sobre el automatarnos, por lo mismo de que la religión nos dice, ¿sabes qué? Este es tu cuerpo, como tú lo habías dicho en el catecismo, Dios está dentro de ti, y si Dios está dentro de ti, entonces pues, si te suicidas, eres malo para Dios. Entonces, en ese aspecto considero que sí, el suicidio aún todavía en estos tiempos se sigue viendo como un tabú. Anteriormente, el suicidio, hablando ya con los estoicos, otro
Con otro de los estoicos, pues Séneca decía que podemos o suicidarnos en un sentido por lo mismo de o la vejez o por una enfermedad. El suicidio no es tanto como un escapar de la muerte, sino salir, un escapar de la vida, sino salir de ella. Salir por ella, ¿por qué? Por una enfermedad o por la vejez. Entonces, en este punto, sobre el por qué, considero que las personas se suicidan más por el simbolismo que representan varias personas o varios objetos que a ellos les arrebataron. Por ejemplo, una relación, una pérdida de trabajo, ¿qué más? Una pérdida de un familiar. Va perdiendo como esos simbolismos. Por ejemplo, sí, somos estos animales, pero esos animales tienen racionalidad y tenemos símbolos. Pero esos símbolos representan como esa parte de que pues yo le estoy dando simbolismo a lo familiar, le estoy dando simbolismo el que estamos grabando un podcast. Imagínate que el podcast crece a un punto donde ya somos, con millones de personas y luego de repente nos lo borran. Quizás para ti o para mí puede ser como de, hay un vacío de que todo mi trabajo que he estado haciendo, de repente me lo borran, y es ahí donde nos empezamos a cuestionar estas cosas de que, ¿y esto tiene sentido? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿O para qué vivimos? Y es ahí donde nos empezamos a replantear todo esto por lo mismo, de que quizás, así es cierto, no sé muy bien si los animales ¿Se suicidan? Exactamente. No. O sea, en definitiva, es decir, el suicidio es enteramente humano en el sentido de que le damos razón. Yo sé que es controversial eso. En el sentido de que justo el suicidio, y yo creo que no quería adelantarme, pero para dejar hablar a Salvador, es una cuestión de la razón. O sea, tú no te suicidas simplemente por un berrinche, pues. O sea, no es como, y adiós. Es decir, en teoría, el suicidarse tiene que pasar por un proceso de verdad reflexivo del individuo en el que, como tú lo dijiste, se está buscando el porqué o el sentido de la propia vida. Y en teoría, cuando no se encuentra o se llega a la conclusión del absurdo, diría Camus, se siente con todo derecho a acabar con su existencia. Los animales en ese sentido pues no podrían hacer eso, en ese sentido no aplican el suicidio, pues, o sea, no se están como cuestionando su existencia, algo que hace el ser humano. Ya existen otras cosas, lo que pasa comúnmente con los pececillos, que brincan, ¿no? Y que van quedándose fuera del agua y se mueren, y últimamente las focas o los leones marinos, no recuerdo qué, que se están aventando como de peñascos o algo así, se dejan caer y es un desorden ahí muy terrible, pero lo están haciendo voluntariamente, que en realidad lo están asociando a cuestiones de cambio climático y estas cosas, pero al final eso lo traducimos en lenguaje humano y decimos están suicidando, pero en realidad no aplica pues la palabra, ¿no? O el concepto. No podemos separarnos de eso. Fíjate, hay tres cosillas que me llaman la atención ahorita que mencionan esto de, pues sí, de cómo tratar de encontrar esa razón detrás del tema del suicidio, ¿no? Hace un año yo escribí una novela y esa novela ha sido le decía Diego, la que más me ha costado trabajo escribir, porque yo siempre fui muy encasillado, siempre me ha gustado el tema del amor y el desamor en las historias, siempre. Y yo he tratado de llevarlo como al lado de si existían casualidades, si existían ese tipo de situaciones en las que el amor se puede dar de cierta forma o cuáles son las complejidades detrás de una relación para llevar a cabo una relación. Pero en esta novela yo plasmé otro tema que, bueno, o sea, no es porque, o sea, es casualidad más bien que hace un año se publicaron, ¿no? Se llama El Plan, ahí está en Facebook por si la quieren leer, está para descargar gratuitamente. Y en esa novela yo traté por primera vez otro tema que no tenía yo, pues como que no tenía noción, y es el suicidio. Y le decía a Diego que la novela, o sea, a grandes rasgos es el suicidio de un joven de preparatorio. Entonces cuando sus amigos se enteran, que son dos muchachos y un chico, cuando se enteran de que su mejor amigo se suicidó, le decía a Diego que toda la novela gira en torno a encontrarle una razón y un porqué al suicidio de su amigo. Entonces yo en la novela cuestiono, a través de la historia, si tiene que haber un trasfondo, una razón detrás de esa decisión. Incluso si deberíamos cuestionar si es una decisión que se toma
por cuenta propia o es una decisión que la misma sociedad te está empujando a tomar, ¿no? Porque ahorita mencionabas que pues la gente se puede suicidar por una relación fallida, por ejemplo, pero tú dices, ¿tiene que ver con la relación o tiene que ver con la decisión que la propia persona toma con base a esa relación fallida? Entonces toda la novela, a grandes rasgos, es eso, es cuestionar si hay un trasfondo, si hay un porqué detrás del suicidio y si en realidad es un plan como tal, si es una decisión que se toma como previamente. Entonces, eso por lo primero. De lo segundo, ahorita que mencionaban ya a los filósofos, sí, ahí va otro. No, pero antes sí quisiera remarcar eso de los estoicos, que ellos decían memento mori, o sea, vas a saber, sabes que vas a morir. O sea, eso es lo idóneo, ¿no? O sea, que sabes y tienes que tener en cuenta siempre eso. Pero leía esta semana a un filósofo y psicólogo que se llama Víctor Frank, y yo leía que él, como contando el contexto de su vida, él fue un psicólogo que mientras estaba como haciendo su caminito en la psicología, pues ya estaban personas como Freud ya bien situados, ¿no? Y pues él tenía así como, ya tenían en la vara así de que tienes que superar a ese tipo de psicólogo, ¿no? Entonces ocurre la Segunda Guerra Mundial, ya saben, pues los campos de concentración, y pues él tenía esta decisión, ¿no? De poder salir antes de que se lo llevaran al campo de concentración. Entonces llega la decisión y ahí son dos cosas, ¿no? El de decidir si quedarse con su familia o irse y hacer su fama y todo eso, ¿no? Con su nueva, pues, terapia, ¿no? Que era la logoterapia, lo que estaba tratando yo en ese momento. Entonces se cuestiona esto, ¿no? Y él dice, no, pues decidió quedarse con su familia y pues vio a toda su familia morir, o sea, de que su mamá falleció, su papá igual, su esposa estaba embarazada, se murió en un campo de concentración, todo eso, ¿no? Pero él remarca algo, y es que dice que muchas veces pensó en el suicidio, muchas veces pensó en quitarse la vida. Y lo que suena interesante es que en ningún momento como que dejó que esa idea como que lo carcomiera, o sea, como que él decía, está todo jodidísimo, o sea, creo que es la peor situación que le pudo haber pasado a la humanidad, o una de las peores, pero sí decía, siempre pensaba en el suicidio, así como que ese era el foco rojo que siempre estaba ahí diario, nunca llegó a la acción, ¿sabes? O sea, se quedó en esa simple idea, y yo me pongo a pensar qué es peor, o sea, obviamente pues llega el momento de la acción, ¿no? Que es quitarte la vida, pero yo digo, imagínate estar diario pensando en quitarte la vida, o sea, y yo sé que hay personas que padecen eso, ¿no? O sea, que diario tienen que estar luchando con esa frustración, con esa idea de ya no quiero vivir, la vida no tiene sentido y todas esas cosas, ¿no? Por las situaciones que ha comentado Diego. Pero sí me pongo a cuestionar en este trasfondo que muchas veces le intentamos dar, o sea, como que le decía Diego, y esto también es como otra anécdota, en la carrera, una chica que se quitó la vida, ¿sí? Y como que le decía a Diego, sale mucho a flote esta noción de ¿por qué problemas traía? Porque luego encasillamos en eso, no, es que traía problemas, o tal vez tenía algo que nosotros no sabemos, tal vez, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si ya nada más en un momento de arranque dijo bye bye adiós? Porque muchas veces como que le damos esa romantización, ¿sabes? O sea, le damos esa romantización de que tiene que haber como un trasfondo y como que esto ya se venía viendo y no lo pudimos ver a su momento y esas cosas, ¿no? Entonces es como otra vez, el suicidio realmente tiene que tener un trasfondo. Tiene una clase, un profesor decía, el suicidio de una persona jode más a las personas que se quedan. Pues sí. Se quedan. Y peor cuando no hay como algo que indique en cierta forma la razón. Otra vez, por ejemplo, hay personas que dejan una nota como esta es la razón por la que ya no quiero estar aquí, ¿sabes? Pero eso también me lleva a pensar, y eso se los quiero preguntar, si el suicidio es una decisión egoísta, ¿sí? Si es una decisión egoísta, ¿por qué? Porque al final es, otra vez, tomando esta idea de que jode a los que se quedan, o puede joder a los que se quedan. ¿Por qué? Porque deja estragos en las personas más cercanas, por ejemplo, los padres o a la pareja, que
que están lidiando con ese duelo y hay personas que tardan en un duelo, o sea, que dicen no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, ¿por qué? Y es eso, o sea, es todo lo que desencadena una acción como esa, ¿saben? Entonces no sé qué opinan ustedes. Pues es que qué fuerte, ¿no? Antes de que hable Diego, habla y se mete y le hace carita de odio. No, pero es que es cierto, obviamente muerte de la manera que sea y de la forma que sea siempre jode a los que nos quedamos, ¿no? Lamentablemente. Y es fuerte pensar en el suicidio y más cuando hay este antecedente de la notita en donde específicamente, digo, yo no he sabido casos, ¿no? Pero específicamente te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Me jodió la vida esto y por eso me voy. Entonces imagínate la carga emocional, pero no nomás emocional, existencial. Ahí viene otro suicidio, por supuesto, en el que dices tú como papá, novia, lo que sea, chale, o sea, si yo hubiera cambiado esto, probablemente esa persona no se hubiera quitado la vida, ¿no? Porque lo está señalando como causa de... Pero claro, ahí es cuando yo entro en una controversia muy... Y a propósito de la pregunta de Salvador, ¿no? Así como las razones detrás y además yo agregaría, pues a quién le importan ya esas razones. Evidentemente al que se ha quitado la vida, miren, pues ya se lavó las manos y con permiso, háganse bolas con sus ideas, ¿no? Pero también luego me pongo a pensar en que el suicidio al final tiene que ser parte y es necesariamente y exclusivamente la persona que se suicida. Obviamente, ¿no? Es como, ay, pues es obvio, pero es que no lo vemos como obvio. En nuestra sociedad siempre es como se suicidó. Válgame, ¿a dónde fue? Después de que se murió, ¿a dónde seguía ya? Porque pues es que se quitó la vida cuando Dios todavía no lo tenía en el plan, ¿no? Y diría Hume, jajaja, XD, ¿cómo? O sea, siendo todopoderoso, tu creador o la providencia, ¿tú crees que se va a fijar en tus pequeños deseos, individualidad, y le va a afectar lo que te pasa? O sea, jajaja, no, se estaría riendo muchísimo. Pero el punto es que hay que voltear un poco también a ver que el suicidio es de razones personales, y esto no quiere decir, si te sientes mal, quítate la vida, no, sino que yo insisto y voy a insistir en toda la plática con esto, ¿no? Es un proceso, y si no lo es, debería de ser, de racionalidad del individuo, en tanto que si ya perdió sentido la vida o está perdiendo su sentido la vida, depende esa valoración única y enteramente de ti como individuo. Dice Salvador, ¿no? Imagínense este psicólogo, filósofo, que se pasó su vida pensando en el suicidio, pero no lo hacía, ¿no? Y estar pensando una y otra vez. Y pues no pasas a la acción, ¿no? O sea, qué martirio. Pues sí, por supuesto, pero eso no nos está diciendo más que es un proceso que se piensa, pues. O sea, sí se lleva como, o debería de llevarse con esta mesura, porque tienes que tener las razones tú suficientes y adecuadas para que tú digas definitivamente ya este día yo ya no quiero, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han pensado en el suicidio? O sea, francamente, yo creo que los que estamos aquí lo hacemos, lo hemos hecho, y eventualmente yo te puedo decir, a la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Y probablemente sea como cuando se lo dices a una persona que no está habituada o no quiere hablar de cosas incómodas, es como, ¿estás bien? Sí. ¿Te puedo ayudar? No, en definitiva no me puedes ayudar y estoy bien. Si te lo estoy diciendo, pues es porque francamente no tengo de qué hablarte y quiero decirte estas cosas. Quiero romper el hielo para una primera cita. ¿Te quieres salir conmigo? Quizás no habrá segunda cita, pero ya sabes a qué se suicida. Exactamente. Pero claro, ahí vamos otra vez a la cuestión tabú social. No se lo dices a cualquiera porque ya inmediatamente te quieren hacer pasar por un proceso que a lo mejor tú no necesitas o al cual no estás listo, o que simplemente estás pasando como por un examen, ¿no? de reflexión y probablemente no lo vayas a hacer. Obviamente decir esto, y actualmente en Aguascalientes es como hasta grosero, ¿no? Como, ¿qué está diciendo esta mujer? Cuando vemos que pareciera que la juventud, igual también hay personas adultas y adultas mayores, lo hacen como si fueran a salir a comprar pan, ¿no? O sea, tan cotidiano y es sensible, por supuesto, yo no digo que no, es sensible el tema, pero también hay que empezar a pensar, pienso que si no se habla del suicidio es por lo mismo de que se está muy estigmatizado, él tiene miedo a la muerte además, pero sobre todo porque uno como persona pone la barrera inmediatamente, ¿no?
Algo que a mí sí se me hace como algo que no entra como en esa posición es que si lo pensamos demasiado, quizás no lleguemos a ese punto de suicidarnos. Considero que la persona que se suicida viene siendo esta persona que nada más se cuestiona que no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, y en ese momento cuando está haciendo el acto es que ya no lo pensó de más, sino que no lo pone en racionalidad, porque si lo pone como racionalidad entra todo este proceso de sobrevivencia, como lo habías mencionado, entra este proceso de sobrevivencia sobre que pues soy humano y cómo va a quitar la vida, hay personas que también me quieren, aunque perdí mi trabajo o perdí mi novia, hay personas que más me quieren, y si entras todo ese proceso racional es como decir, no, pues mejor me voy a dormir. Bueno, pero eso quién sabe, o sea, decir, ya se me pasó porque lo pensé, es como decir, lo racional siempre nos lleva a la vida, y yo pienso que no necesariamente, o sea, aunque haya dicho yo que somos seres naturales, somos al final seres humanos con una corteza bien desarrollada y bien compleja, ¿no? O sea, ya con deseos adversos a la misma naturaleza, pues. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, nomás quería puntualizar eso, Diego. Pero cuando lo racionalizamos, pensamos que nosotros cómo nos vamos a hacer daño, y al hacernos daño, pues es ahí donde quizás quitamos esta parte sobre mejor no me suicido. La persona es de, ya me quitaron estas cosas que yo tenía, estos símbolos de los cuales yo me desarrollaba, es mejor que yo corte aquí lo que viene después. Por lo mismo de que en ese momento no piensa como que algo racional, lo piensa algo sentimental o emocional, como de la emoción que me tiene esta persona por la cual corté. Entonces, si ella no está, pues ya nadie va a estar. Y ya es donde la persona se empieza a suicidar. En estos casos donde se menciona de que la sociedad en la cual estamos viviendo es como de decir, las personas ahorita como que carecen de sentidos. Carecen de sentidos en el punto de que, ok, si perdiste un trabajo, perdiste una pareja, ¿qué vas a hacer después? No es como en el sentido de andar diciéndoles, vive la vida, está chida, porque la neta, a veces tú te preguntas y dices, la neta no está como que chida. Así que tú digas, me la vendiste muy cara, pues no. Entonces es ahí donde siento que las personas carecen como de sentidos hacia lo que hay. Víctor Frank no se suicidó porque tenía un sentido todavía, tenía el sentido de la logoterapia, de terminar su proyecto, que considero que fue el que lo impulsó a ser reconocido, que fue la logoterapia. Por ese motivo no se suicidó. Si no, pues imagínate, en ese momento considero yo que la mejor salida, como los estoicos decían, era la muerte. La muerte, porque imagínate, de ser estar ahí sufriendo cada rato, construyendo pinches vías del tren, cavando, haciendo cosas de las cuales los alemanes te hacían como tú, como judío, pues era de decir, pues prefiero la muerte, que prefiero que me pongan a hacer tantas cosas y que sufra. Hasta en un momento, ya no sé si leíste esa partecita de Víctor Frank, donde dice que una persona estaba dormida y que estaba soñando pesadillas porque estaba hasta gritando. Y dice, si lo levanto, pues va a sufrir más ahorita que sufriendo en los sueños. Es mejor, ahí lo dejo. Entonces considero que esas partecitas es como decir, darle un sentido pequeño a la persona para que no tenga como esos pensamientos tan... No, es que no son locos, la verdad, porque en un sentido hasta yo estoy como a favor del suicidio, pero son etapas. Citando otro filósofo, un filósofo del cual me gusta mucho es Cioran, que dice, me suicidaría, pero no porque ya es demasiado tarde. Entonces en esa entra como mi duda de que ¿por qué es demasiado tarde suicidarte? ¿Por qué? Y es ahí donde lo puse como 3 etapas, donde cuando seas niño tú no tienes como esta necesidad de decir, pues mira, yo tengo una familia, tengo una novia, no tengo trabajo. No, tú vives en un narcisismo, vives en ese narcisismo del cual pues no te preocupa nada porque a los demás te cuidan. Y si los demás te cuidan, pues tú dices, yo nunca me voy a morir. O no dices nada porque ya lo piensas. Pero bueno, acá. Tú lo piensas así como de, pues no me voy a morir, si me caigo lo más seguro que van a venir mis papás, me van a recoger.
Pero pues vas creciendo y pues sabes que si te caes tus papás ya casi no te van a levantar, güey. Ya creo que no te van a decir, ay, levántate, hijo, ya estás bien. Pues no, en ese sentido es donde tú como individuo empiezas a tener tus propios sentidos, y en esos sentidos es como decir, verde, ¿y ahora qué hago? Mis papás no están. Y es donde las personas no se quieren ser responsables de sí mismos. Al no hacerse responsables de sí mismos es donde dicen, oh, ¿sabes qué? Como que esto no está chido. Ya mejor me voy, por lo mismo de que es mucha carga para mí. Y es ahí donde también considero que hasta el suicidio es narcisista. Piensas en tu propia individualidad, piensas en no sufrir y decides terminar. A propósito de la pregunta de Salvador, ¿no? De si es egoísta suicidarse. Bueno, no sé si vaya a complementar algo, porque no intentamos dar una respuesta a su pregunta, ¿no? Pero sé que eventualmente él sacará alguna respuesta que va como a simbrar. Y bueno, yo quiero complementar antes de que vaya Salvador a contarnos más anécdotas. Ojalá fuera tan fácil, pues, hablar del espectro del suicidio, ¿no? Como algo que está a la mano de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Que visto desde el ámbito en el que yo lo veo, y a propósito de Cioran, y me hace como que me dé escalofrío, ¿no? Me suicidaría, pero ya es demasiado tarde. De verdad, digo, justo, ¿por qué sería tarde cuando, si lo piensas como en estas etapas de tu vida, en la vejez particularmente es el momento adecuado? Esto no es una invitación. Alerta. Aquí pones, marque A. No, por favor, no es una invitación. Pero, por ejemplo, habemos personas que no tenemos hijos y eventualmente no los tendremos. Hay muchas personas que ya lo hemos decidido, lo decidirán eventualmente otras. Y, por ejemplo, los hijos parece que vienen al mundo a cuidar de los padres, cuando ancianos sobre todo. Y viceversa. Ajá. Pero, es erróneo a propósito, pero aún así imagínense, dada esa situación, quienes deciden no tenerlos no tienen nada en la vida, básicamente. Si no tienes hermanos, o los hermanos ya se casaron eventualmente, ya tienen familia, no sé qué, y si no tienes hermanos, peor, estás solo en el mundo. ¿Qué vas a hacer de anciano? Pues a mí la única opción que hasta ahorita se me ha ocurrido, dadas mis circunstancias, es yo en mi vejez no va a ser demasiado tarde para eso. Exactamente. ¿No? Son 3 etapas de las cuales, como que menciono, es que hice una tesina sobre el suicidio. Eso, ahí el tema. Hice una tesina sobre el suicidio y puse 3 etapas de las cuales pues el niño pues no se puede suicidar porque pues no sabe lo que viene siendo todo lo simbólico. Nada más quiere comer, quiere defecar y quiere dormir. Después vas creciendo y vas empezando a tener símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos? Pues el trabajo, la escuela, el amor, la familia, entre otros más. Pero te quitan esos y es donde dices, ¿sabes qué? No me quiero hacer responsable. Y es ahí donde pues yo ahí pongo como partida, ya es demasiado tarde, todavía no te puedes suicidar, porque entra la tercera etapa, en la vejez. La vejez pues ya viene siendo esa etapa donde si tienes una enfermedad, o si tu familia, como por ejemplo, si tienes hijos y ya tú estás viejo, pero tus hijos tienen que hacer su propia vida. Sus hijos ya no es como que, ok, si te cuidan, pues ellos sufren. Porque todo eso va envasado al sufrimiento. Si tienes hijos, tú estás enfermo, tus hijos sufren porque se están cuidando y no los dejas hacer tu vida. Y si lo pensamos más racional, si lo pensamos racional, quizá es mejor en una etapa de la vejez de suicidar. Por lo mismo de que pues, ¿qué necesidad de estar viviendo tanto tiempo? ¿Qué necesidad de estar postrado, nada más viendo al techo y diciendo, pues hasta que Diosito me lleve? Pues vaya, Diosito, como lo dice Casiel, Diosito se está riendo de ti. Porque lo mismo, no se va a preocupar por ti, por lo mismo de que pues eres una pequeña cosa ante todo el universo. Ay, pero es que si tú lo dices se escucha muy agresivo. Mejor no lo digas tú. Quiero que lo digas tú. Hasta yo me sentí mal eso que soy religiosa. Y es ahí donde, si estás en una etapa de la vejez, es ahí donde ya entra como esta etapa de la eutanasia, o ¿cómo se llama? La muerte programada. Es decir, ¿sabes qué? Mejor yo me programo una muerte y vamos.
donde ya te debes de hacer consciente de todo este proceso sobre el temor a la muerte. Porque quizás hay muchas personas, o no sé, aquí en este punto, sobre que a la muerte de igual manera todavía se sigue con ese tabú por lo mismo de que hasta los símbolos, como a la Virgen de Guadalupe, la han transformado a la Santa Muerte, y hasta le ponen como sus, ¿cómo se llama? Sus altares y todo ese rollo, y entonces como un temor a la muerte, un temor de que le tengo que guardar respeto, pero respeto a qué, a la naturaleza, a que todos somos parte de esta parte de la naturaleza donde todos vamos a acabar. Es mejor, yo por eso voy a llegar a los 70. Si llega. Si llego a los 70, acaba la banda. Yo me muero atropellado de un conductor ebrio, porque como se ha dado últimamente eso, que accidentes en estado de ebriedad, aquí en Aguascalientes, no sé, pero aquí se ha dado últimamente. Ahorita que comentaban eso de, mencionan a filósofos que sí están pesados, sí están pesados, que han tratado el suicidio, y francamente sí da más curiosidad porque, bueno, yo hasta donde me quedé, yo leía Sartre, con lo del existencialismo humano, no habla del suicidio, pero habla de que pues ya de por sí nuestra existencia, como que lo que decía, digo, hay que sernos responsables de ella, ¿no? O sea, como que al final es eso, de aceptar lo que eres tú, tus decisiones y las consecuencias de esas decisiones, porque al final es eso lo que va a formar o le va a dar como una especie de sentido, y si no, como que eso te va a encaminar por donde quieres ir, porque al final dice, pues es que nuestras decisiones van a ser el fruto de las cosas que sigan después, pero eso también va a tener a las otras personas que estén cercanas a nosotros. Entonces, creo que es interesante verlo desde ese lado. Ahorita Diego comentaba de las etapas que él menciona en su trabajo de titulación. Y me resulta curioso porque hace unos meses vi una noticia de un niño como de, sí, un puberto, un chavo de 12 años, 11, 12 años, que se había quitado la vida. ¿Por qué? Porque le decían bullying en la escuela, bullying cotidiano, o sea que, y él, es curioso porque otra vez, es de ese tipo de situaciones que dices, si hubiera sabido antes, o sea, el niño sufría, bueno, sí, el chavo, el chiquillo, o sea, sufría bullying y nunca le dijo a sus papás, siempre les decía, lo de siempre, ¿no? Me pegué en el poste, me caí, y esas cosas, ¿no? Y siempre era así, siempre era así. Entonces él dice que se suicidó y no recuerdo si dejó nota o no, pero como que encaminaron a esa situación de que porque le hacían bullying, o sea, como que se fue llevando eso. Entonces resulta, o sea, es lamentable y a la vez es bastante como que da enojo ver que niños de esa edad se quiten la vida por ese tipo de situaciones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el bullying, como sabemos, o sea, ha sido siempre un problema de la educación también, en la educación y fuera también, incluso en lo laboral, en donde quiera hay ese tipo de situación. Pero está feo que niños más chavitos se quiten la vida, ¿sabes? O sea, no he escuchado yo, no sé si ustedes, pero no he escuchado a un niño o sea, todavía no me ha tocado escuchar a un niño de primaria que se quite la vida, ¿sabes? Este niño estaba en secundaria. Ahora que dices que sí, es más, todavía más, como que da más enojo saber que ese tipo de situaciones sí se pueden prevenir, o sea, el bullying, tal vez no el suicidio en decir, pues, porque claro, lo vamos a ver como tiene un problema, ¿sabes? Pero claro, el bullying sí es un problema también realmente importante, porque eso es como la causa principal de por qué se quitó la vida este niño, ¿sí? Y decir, pues, dónde estaban los profesores, dónde estaba ese tipo de seguridad que se le da a los estudiantes, ¿no? Porque al final pues los profesores están en lo suyo, ¿no? También están en sus propios asuntos, pero es bastante como frustrante decir, ¿a poco no se iban a dar cuenta que había un problema con este niño? Y es lo curioso porque se romantiza también eso, ¿no? De que no, pues lo veía hace poquito también, de que así no se ve la depresión y se ven morros así llorando, muchachas tristes y todo eso, no, la depresión se ve así y sacan a personas famosas que no te darías ni por sentado que se iban a suicidar. Ahí está el caso, por ejemplo, de Robin, el de Art Attack, el de Robin Williams, que por cierto hay un documental muy interesante de él en el que cuentan como todo detrás, como la situación que su esposa en ese momento vivía con él, que decía, había veces en las que se despertaba a mitad de la noche y
como no sabía que. Y es como contar todo eso y te sacan a más famoso, ¿no? Pero es interesante verlo desde este punto de que tal vez, digo, creo que una cosa que mencionaban ahorita de traer a colación el pensar en el suicidio, creo que a veces es bastante incluso complejo aterrizar esa idea de el suicidio, ¿no? O sea, yo me suicidaría y me quitaría la vida, a veces es muy complejo incluso llegar a hacerlo, y cuando lo haces ya es otro camino, ¿sabes? Es como que ya superaste un nivel del Mario Bros, ahora sigue otro nivel del Mario Bros, ¿sí? Y siguen y van siguiendo, ¿no? O sea, vas desbloqueando si te vas dando cuenta, ¿no? Pero sí, mencionaban mucho a los estoicos y los estoicos, mucha gente como que tergiversa esta idea de que los estoicos serían personas pasivas ante el hecho de la muerte. Y dice, no, compas, claro que no. O sea, si tú tienes en el poder, o sea, en tu control, porque se basa mucho en esto de lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, lo que está en tu control y lo que no, ¿sabes? Y dicen, pues si tienes el poder de poder solucionar la situación, por ejemplo, no sé, dicen, ¿qué un estoico ante una noticia como tienes cáncer? Y es cáncer terminal. El estoico se dejaría morir pasivamente así en su casa, ahí sentado, esperando la muerte. Dice, no, claro que no. Dice, una de dos, si tiene en su poder el pagarse un tratamiento y está en su decisión, decir, quiero pagarme un tratamiento para ver si me puedo curar, lo haría. Dice, un estoico lo haría. Dice, pero si su decisión es, no voy a dejar que él, como la agonía me vaya carcomiendo, me vaya hasta que el momento en que ya no despierte, también es decisión suya. Dice, pero no podemos pensar en que un estoico diría, no, ya me voy a morir, adiós. Dice, no, él dice, para empezar, si estando como está la situación, arreglaría las finanzas, arreglaría todos esos pedos, o sea, todo lo de la funeraria, si él se quiere enterrar o si se quiere cremar o esas cosas, ¿no? O sea, arreglaría todo eso para empezar. Dice, ya después pensaría en qué sigue después, o sea, en qué sigue ya estando pues como en ese tiempo, ¿no? Entonces dice, pues un estoico no se dejaría, como no sería pasivo en esa situación, o sea, vería la forma de tomar el control de las situaciones que pueda tomar, pero no se dejaría morir. Dice, no, imagínense si se dejara morir, no, pues sería más feo todavía esa agonía. Entonces, eso es por el lado de los estoicos. Hay un ejemplo ahorita que decían de la vejez. Hay una película que interpreta Al Pacino que se llama, ¿conoces a John? Creo que se llama así, si no ahí se las voy a poner. Conoces a John y trata de un doctor que es un caso real, un doctor que en los 80s, 90s tenía esta idea de que tal vez la gente no tenía que sufrir una agonía bastante tortuosa. Decía, pues es que el estar en los últimos momentos es muy feo y muy frustrante, la persona sobre todo vive muy, 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 muy feos esos últimos momentos. Dice, y algo de lo que la gente no se da cuenta es que la familia, como que la familia, bueno, más bien la película, yo creo que la historia o su visión de ese momento, dice, parece que la familia piensa más en sí que en el propio familiar en ese momento. No, póngale lo que se pueda, los tratamientos, que no sé qué. Dice, pero realmente la persona quiere eso, o sea, ¿por qué? Porque se descarta ya de tajo, ¿no? No, ya no está en sus 5 sentidos, ya no puede decidir. Y uno dice, no, y ese doctor entra en esa situación para decir, yo puedo hacer que esa agonía no sea tortuosa. ¿Cómo? Aplicando la eutanasia. Dice, pero aplicándola de una forma que no sea como yo te voy a matar, sino que tú estás tomando la decisión. Y la película te muestra que muchas personas, en casos terminales, decían, hasta aquí. Y el doctor, pues, de hecho, o sea, es un caso real que él aplicaba pues, pues sí, la medicina, o sea, que inyectaba la medicina y ya fallecías, o sea, dormías y ya no despertabas. Pero él lo hacía todo en una combi. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que ya, o sea, como que empezaron a ver que esas prácticas las hacían en un consultorio, así en un hospital, y lo empezaron como a limitar, ¿no? Y se ve que él no mataba a la gente, sino que él, o sea, como que ponía toda, hizo una máquina y todo, y les decía a los pacientes, usted, cuando se quiera aplicar la medicina, se la aplica. Y yo no se la voy a aplicar. Exacto. Usted hágalo, usted aplíqueselo cuando le recomiende, si no, igual.
Y se ve que muchos pacientes se aplicaron esa y él se defendió mucho con eso. Es que yo no los mato, ellos son los que toman su decisión. Y ellos decían, por ejemplo, o sea, hablando de que estamos en una época en la que la eutanasia, ya hasta la fecha, hasta la fecha se sigue viendo la eutanasia y todo esto relacionado con la muerte como un tema tabú y como, ¿cómo se va a matar a alguien? ¿Cómo se va a un médico? Y con un médico, y en ese momento pues todavía más en auge de que, no, como un médico, si un médico lo esencial es salvarle la vida a una persona, ¿cómo va a quitarle la vida a una persona? Y muchas veces alegó, pero es que ustedes no lo están viendo desde la óptica que yo lo veo desde la óptica de que el paciente está sufriendo y la familia es la que no lo quiere como dejar soltar, como que quiere que esté sufriendo más por el placer de que, dice, por querer que esté con ellos todavía y ellos no saben si él quiere eso, si ella quiere eso, o sea, no lo saben. Y entonces él como se ponía de abogado del diablo, o sea, decir, yo voy a seguir haciéndolo, ¿por qué? Porque no quiero que la gente sufra, alegando, o sea, mi profesión es salvar vidas, pero creo que también es idóneo como verlo desde salvarle a una persona de que no tenga una muerte tan tormentosa, tan fea, porque, y ahí ponía ese ejemplo, o sea, se han visto cómo terminan las personas en un estado terminal, cómo están agonizando, cómo están sufriendo, cómo están llorando, cómo están gritando, que sus familiares quieren mantenerlo con vida todo lo que sea posible porque nada más para quererlo. Eso es egoísta. Se lo mío no es egoísta. Y es un caso real. Entonces, es interesante cómo la muerte, como lo comentábamos, sigue siendo un tema, o sea, como que da miedo abordarlo. Y el suicidio no es la excepción tampoco. Esos temas, o sea, a mí en la fecha como que cuestan trabajo aterrizar lo que decía Diego. ¿Por qué? Porque como que sale esta idea de que tiene que haber un porqué, tiene que haber una razón, tiene que haber un detrás de se suicidó, o sea, pues, ¿por qué? Y ese por qué tal vez no es necesario. Y ahí va el último ejemplo. En Doctor House, uno de sus doctores se quita la vida, ¿sí? Y Doctor House en todo el capítulo se la pasa intentando resolver ese enigma. ¿Por qué? Porque él hacía eso. O sea, él, como que su afición principal era resolver así esos casos. Joven, tiene una operación. No, de hecho se ve que está tratando a la vez a una pareja así de señores. Y es curioso porque es como esa dicotomía. Él falleció y estas personas están como debatiéndose si se salvan o no, ¿sabes? Pero se ve que en todo el capítulo igual como que él intenta encontrar la razón de ese suicidio, porque es como que muy así, muy instantáneo, ¿sabes? Como que a todos los toma por sorpresa. Y todo el capítulo intenta él como hallar si hay algún indicio de por qué, o sea, todo eso. Va con los papás, que incluso no eran sus papás, él era adoptado y todo eso, porque sus papás se murieron en el incendio y esas cosas. No, los mataron, no me acuerdo, pero, o sea, el chiste es que murieron. Entonces, cuando va con sus papás, Doctor House se las hace de pedo y como que se las hace de pedo como para ver si tenían broncas con él, ¿no? O sea, nos dice, no, es que ustedes no estaban, ustedes no estaban siendo racionales, estaban siendo sentimentales. Dice, él estaba en un sitio en el que no era suyo, lo sacaron de un lugar donde ya se sentía cómodo y lo quisieron como hacer de los suyos, porque sus papás dicen que cuando ya llegaron, sus papás adoptivos dicen que cuando ya lo adoptaron, pues lo empezaron a tratar como si fuera su hijo. Y Doctor House ahí está reacio. No, pero es que ustedes, dice, si lo ven de esta forma, él nunca quiso llevar su apellido. Dice, ustedes le pusieron su apellido y él se tuvo que quedar con el apellido. Y dicen los papás, no, pues nosotros lo animamos a que siguiera con la herencia que tenía, entonces siguen siendo sentimentales, no son racionales. Y como que los intenta así como tirar para ver si saca algo, ¿no? Y, o sea, llega un punto en el que como que sí les echa la culpa. O sea, que, no, pues es que si hubieran visto que su hijo estaba como que no se sentía a gusto, que lo sacaron de un mundo en el que estaba a gusto, que no era el suyo, no se hubiera dado un tiro en la cabeza. Y así como que no saca nada. O sea, y al final, el capítulo curiosamente tiene el título de una sencilla explicación, pero así se llama. Y es como, parece que la explicación es que no hay explicación, o sea, que es un suicidio, nada, o sea, que me quitó la vida.
Ya, pues el trasfondo es otra cosa, ¿no? O sea, el actor en realidad se iba a ir a trabajar con Obama y por eso lo... Ay, menos mal, yo pensé que sí se había suicidado, de verdad. Pero es curioso, ¿no? Cómo le dan ese trasfondo incluso a ese personaje, ¿no? De decir, pues... Pero sí está cañón que, o sea, hasta la fecha, lo digo desde mi perspectiva, que estamos como muy... nos aturde mucho el se quitó la vida. Y lo que, ¿qué problema trae? O no sabe lo que estaba pasando, todo eso. Como que la gente intenta hacerte creer que no eres empático al problema. Y uno dice, no, es que no sea empático, es que no sé, o sea, no sé por qué hizo eso. ¿Sí? O sea, es una situación que llega así. O sea, porque cuando alguien te dice que se suicidó una persona, no es como que lo esperara. Por eso es que yo lo planteaba, pues, tal vez es un plan de atrás por la racionalidad que pueda haber o no, o si se pensó antes, pero, o sea, es también, yo creo, algo muy difícil planear yo digo, ha de ser difícil planear tu suicidio, ¿no? O sea, de decir, va a ser así, tal día, tal hora, y va a ser así con esto. O sea, creo que, no sé si se llega a un punto como no de bajeza, sino de decir, llegaste a un punto en el que, no sé si se diga que esté mal la persona o no, pero estás tan clavado con ese problema o con esa situación que sabes como todos los requerimientos que vas a necesitar para hacerlo. ¿Sí? Es como si un requerimiento, o sea, como si fuera un trámite, ¿sabes? Como voy a hacer esto así, 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 así. Y en ese momento salen estas cuestiones pero no estás pensando en tu familia, no estás pensando en los demás. Por eso digo, es un acto egoísta, ¿no? El suicidio. Estás dejando todo atrás. Está pasmado, por Dios. Entonces no sé qué opinan ustedes. A mí me rebasa la pregunta porque yo inmediatamente diría que no es un acto egoísta y con esto estoy pensando en Hume también. Porque Hume justo habla como de 3 cuestiones que podríamos tener en cuenta al momento del suicidio, ¿no? Y una de esas cuestiones pues es precisamente lo social, ¿no? O sea, ¿qué le debes a la gente? ¿Y qué le debes a la gente? Pues es en base a, bueno, no me voy a suicidar porque sí es cierto, está mi mamá, están mis amigos, están mis conocidos y ¿sabes qué? Pues no merece la pena, si me estoy llevando la no merece la pena quitarme la vida por ellos. Pero es cuando Hume lo cuestiona, ¿no? O sea, ¿y de verdad vale la pena vivir una vida en la que estás siendo miserable realmente? Y entonces si eres miserable por dar gusto a los otros, no estás siendo a su vez malo contigo mismo, o bueno, injusto o injusta contigo mismo. O sea, digamos que estás quitándole cierto poder a tu persona con tal de que la otra parte, que es lo social, esté satisfecha o esté contenta, ¿no? Que no va a sufrir tu pérdida. Pero en realidad ahí vamos con las cuestiones de sentido. Hablar del sentido de cada persona, por eso mismo no encontramos razones, por eso ni Doctor House pudo encontrar nada. Porque cuáles son las razones, por más que escuchemos en Tribuna, por más que escuchemos en la Nota Roja en Aguascalientes, se suicida adolescente de 15 años porque lo cortó su novia. Ya dices, razón, pues lo cortó la novia, ergo pues ya... Y parece sencillo, ¿no? O sea, como lo cortan, se le van a ir a la novia. Exactamente. Contra ti. La novia se suicida también. Cuando la cuestión es mucho más compleja de lo que puede... Por eso decía, ¿no? Al principio, hablar del suicidio es obviamente un prisma mucho más elaborado y no es cuestión simplemente de hablar de... hay una razón, ¿no? Y vamos a rastrearla y vamos a llegar. Doctor House, ahí está el ejemplo. No se rastrea porque no existe la opción o la razón que fue definitiva para decir hasta aquí llego. Hay que sumarle también las cuestiones químicas, las cuestiones ahora sí que problemáticas que podamos tener a nivel cerebral, estructural, funcional, que pueden venir a ser un parteaguas también, o pueden ser, eso sí, elementos definitivos para que la persona, a lo mejor más allá de su voluntad, ahí sí hablar de la voluntad schopenhaueriana, ¿no? Que uno piensa que está en la divinidad y cosas místicas y puede ser nada más que nuestro cerebro. Y ahí capaz es la razón, simplemente que la cuestión biológica, la cuestión química,
pues lo decidió, vamos a ponerlo entrecomillado, que fuera de tal forma y fue definitivo ese fallo eléctrico. Ahí hizo un falso contacto y ¿sabes qué? Añádele eso, una cuestión que la importancia pues de atender a la juventud, a la niñez, cuando por ejemplo sufre bullying, no es el bullying en sí mismo lo que hizo que se suicidara la persona, es las afectaciones, son las afectaciones, los traumas que se van quedando y que se van asumiendo y que se va alimentando la mente, el cerebro en consecuencia. Ay, no me vayan a regañar. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues el niño va generando también cuestiones ahí de traumas. Es química, somos energía, hay que pensar en esas cosas, ¿no? Y son definitivas las cosas que van pasando en nuestro cerebro para determinar si vamos a suicidarnos o no. Esa es una de las cuestiones. Ahora, la otra cuestión también, lo que comemos, lo que tomamos, lo que fumamos, lo que respiramos, lo que vivimos, todo eso también va determinando cómo carajos vamos dándole sentido a nuestra existencia. Por más que digamos el alcohol que me puede hacer, un churrito que me puede hacer, ¿no? Hay una cosa, y siempre, ahorita que lo menciona Jaciel, ahorita que lo menciona Jaciel es una cosa, esto, o sea, Aristóteles, somos animales sociales, y como tal, ya lo venimos diciendo desde que vino Nancy, nos conocemos con los demás y también nos conocemos, o sea, conocemos a los demás y nos conocemos a nosotros mismos en los demás, o sea, a partir de los demás. ¿Sí? Y sí es cierto lo que menciona ella, o sea, de como toda esta afectación que va, o sea, una sola cosa como el bullying, todo lo que puede dejar, todas las secuelas que puede dejar. O sea, de decir, o sea, si este niño tal vez llegó a un momento a pensar, tal vez no soy suficientemente valiente como ellos, no soy igual a ellos, no soy lo suficiente como para valer en esta vida, o sea, como que llega un punto en el que cuestionas, pero en el punto más bajo, o sea, como que parece que vas escarbando y te vas dando cuenta de esta miseria, ¿no? O sea, esta miseria que vas encontrando. Y entonces, ahorita que decía, digo, esto de las etapas, o sea, me doy cuenta que mientras más pienses en ese tipo de situaciones, más angustiante va a ser, ¿sí? Porque... Me encanta su... O sea, date cuenta de esto, bueno, dense cuenta de esto, de pensar, o sea, Víctor Frank pensaba diario en el suicidio, ¿no? Y pues, no lo llevó a cabo porque decía, le falta un sentido, falta algo como para darle estructura a mi vida. Todavía mi vida no está completada, pero ¿cuánta gente piensa en que ese sentido ya lo consiguió? Una, tal vez el sentido que era no es, y ya dice hasta aquí. Y hay gente que puede ser como él, ¿no? O sea, tal vez me falta algo más, me falta esto, me falta pasar por esto, me falta vivir esto. Definitivamente era muy morboso. Sí, también. Porque, digo, o sea, para sentidos, yo más bien no llamaría sentidos, llamaría motivaciones. También. Podemos encontrar en muchos lados, ¿no? Desde mañana me voy a ir a comprar un libro, en la motivación de mi vida. Y ya lo compras y dices, chale, ¿y ahora qué voy a hacer con mi tiempo libre? ¿No? O acabas un libro y pasa, bueno, pues otro, y hay otras pequeñas motivaciones. Pero ya hablar de sentido, si me lo permiten, ya es una cuestión, y no sé cómo lo vean ustedes, pero ya es una cuestión mucho más totalizante. Hablar de sentido le da la médula de la vida humana muy, muy en el tuétano, ¿no? Si pierdes total sentido de lo que es la existencia humana o la vida humana, prácticamente estás perdiendo todo, motivaciones individuales, y ahí es donde precisamente radica el, ¿sabes qué? Adiós. Ahí sí, por eso hablo de racionalidad en el suicidio, no porque sea una cuestión de cálculo, no porque sea una cuestión súper matemática y súper pensada en el sentido de voy a calcular con la cuerda y vas haciendo él. O sea, pues porque claramente y francamente te has preguntado tantas cosas y has reflexionado en muchos sentidos, que eso tendría que llevarte a definitivamente ya no encontrar ese sentido en absolutamente nada. Que es algo a lo que estamos destinados, básicamente. A la muerte y a lo absurdo, a encontrarnos con el absurdo de la vida. Ahí está Sísifo, ¿no? El mito de Sísifo. Cargar la piedra, subirla, llegar arriba y otra vez, aventarla y otra vez, ahí va, cargando la piedra. Y eso básicamente es la vida. Exactamente, ¿no? Pequeñas variaciones como venir aquí con los muchachos, practicar, pero otra vez es lo mismo, mañana voy a ver qué hago, ¿no? Y
todas estas cuestiones que nos llevan al final a toparnos con, ¿y esto es mi vida? Sí. ¿Cuál es el sentido de ella? Y empiezas y la tortura. Y ahí es cuando las personas eventualmente tendrían, por eso digo, debería de ser una cuestión, el suicidio tendría que ser una cuestión mucho más racionalizada en ese sentido, que lo ha reflexionado tanto y ha reflexionado tantas cosas, que eventualmente ya no quedó escapatoria. Cuando yo escucho que se suicida un niño, un adolescente, perdón, de 15 años, francamente digo, ahí sí, a lo que decía Diego, eso fue un impulso. O sea, ese ni siquiera debería de llamar suicidio. Entonces, ¿cómo se llama? Autosuicidio, automuerte, algo así, una cosa como absurda de la vida misma, que es absurda. Porque ni siquiera, o sea, en ese arranque, ¿no? De si realmente lo estoy haciendo basándome en que la chica que me gustaba me batió, yo, individuo que me quiera matar, pues no manches, o sea, neta tan corto es tu procesamiento que lo vas a basar tu muerte en eso. Se me hace francamente muy corto, o sea, eso no es un suicidio, pues. Pero claro, yo estoy haciendo que cuadre mi teoría, ¿no? No me exactamente. Sí aprendió de lógica, al final. A decir, no lo aprendiste. De ti, habla de ti. Algo que sí tengo así como la noción de que cuando los niños o adolescentes de una temprana edad se suicidan es porque conocen todavía como estos símbolos de sufrimiento cuando no los deberían de conocer. Por ejemplo, a esta persona que le hicieron bullying o a este niño que le hicieron bullying, pues quizás se hizo como esta cuestión de decir, no manches, si así me tratan en esos momentos, ¿cómo van a tratar a futuro? Entonces es ahí donde toman la decisión y dices, ¿sabes qué? Si ni mis papás, ni los que me cuidaban, porque todavía en esa etapa está como el narcisismo de que tus papás te van a estar cuidando, no me hacen caso, es como romperles como esa burbujita y decir, esta va a ser la realidad del mundo. El mundo no es tan bonito como digamos, como te lo cuentan las películas, las caricaturas que tú ves, así que pues aquí está. Obviamente el niño dice, ¿sabes qué? No quiero vivir lo que están viviendo los demás, así que mejor yo prefiero suicidarme. Es ahí donde el niño está conociendo cosas de las cuales todavía no es su momento. Y es ahí donde entra ahora con las personas que ya son mayores. Las personas en este punto es como de un problema pequeño con un rompimiento o una pérdida de trabajo o que te peleaste con tu familia. No creo que sea como la parte, yo creo que es como un detonante de todo lo que has estado teniendo atrás, ahora sí, todo tu historial, desde que antes tenías un problema, pero dijiste, nah, hoy no lo resuelvo, hoy que la vida se haga cargo de ella, pero pues vaya, la vida eres tú, güey. O sea, si no hay otra persona de la cual se va a hacer cargo más que tú, entonces tú dices, aquí lo guardo, aquí lo voy guardando, aquí lo voy guardando. Y cuando hay un detonante que dice, ¿sabes qué? Cabrón, espérate, estoy perdiendo todo lo que tengo. Y recuerdas todo lo que está pasando atrás y dices, no, la verdad es que tanto problema ya me está abrumando, tanto problema que tengo, ya lo estoy teniendo, que mejor decido acabar con esto. Es ahí donde empieza como el sinsentido a la vida, el de, ¿sabes qué? Tantos problemas que tengo, es mejor irme, partir. Entonces, a la vez considero que esto del suicidio es como cuando entras otra vez a este mundo natural donde estabas en la etapa de niño, pero ya teniendo los problemas de grande. Es decir, güey, se siente bien frío el universo sin que nadie te cobije. Y es ahí donde las personas dicen, mejor, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Pero es ahí donde yo digo que es que a la vez estoy a favor y a la vez no. Por lo mismo de que estos temas son como que muy controversiales, por lo que, ok, si uno se suicida, pues no vas a ver, pero si alguien del cual tú tienes mucho acercamiento, tanto emocional, de que un amigo o un familiar se suicida, pues es ahí donde vas a sentir la carga emocional y vas a decir, güey, porque se suicidó, mejor yo no voy a estar aquí. Y es ahí donde quizás entra como esta problemática sobre que tenemos el temor
a estos temas porque nos puede afectar como a terceros, no a primeros. Porque si lo pensamos a primeros, dices, si me suicido, ¿qué puede pasar? Pues nada, ya ni voy a saber yo. Los que se preocupen, los que quedan. Es ahí donde considero que a la vez que estoy como a favor y en contra. Estoy a favor en un punto ya cuando la persona ya a larga edad ya puede suicidarse. Yo estaría totalmente a favor si me preguntan. Digo, nadie me preguntó, pero yo quiero contestar. Yo estoy totalmente a favor del suicidio, obviamente, pero con lo que esto implica, ¿no? Es decir, yo trato de con mis personas más cercanas, pues hablarles, ¿no? De estas cosas y de concientizarles respecto a la muerte y sobre todo respecto al suicidio, y que no es que haya un problema que ellos puedan ayudarme a solucionar, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy de acuerdo, sé que eventualmente lo puedo hacer, ¿no? Y les voy como advirtiendo, pero también cambiándoles como esta manera de acercarse al fenómeno de la muerte, al fenómeno de la vida también y del suicidio, por supuesto. Porque yo en definitiva estoy en contra de hacer sufrir a alguien, ¿no? Es decir, si tu vida te está haciendo demasiado pesada y demasiado triste, agobiante, y ya pasaste como por este proceso reflexivo de definitivamente ya no tengo nada que hacer, ¿quién soy yo para quitarte la posibilidad de quitarte la vida, ¿no? Así. Pero justo a través del diálogo y del acompañamiento, ¿no? Cuando la persona lo desee. En mi caso particular, yo me dejo acompañar por quien quiera, ¿no? Así de, tengo amigos, tengo familiares, quien quiera acompañarme, quien quiera, no estoy anunciando mi muerte, pareciera, ¿no? Nada que ver. Pero mi punto es ese, ¿no? Si la idea del suicidio no me es tan, que a mí me implique como cierto tabú, pues quiero que los otros lo vean también, para si eventualmente se me ofrece, no lo tomen tan gravoso, ¿no? A propósito de que, ching, los que están alrededor son los que van a pagar. Qué egoísta hacer eso, porque estás haciendo sufrir a tu madre, estás haciendo sufrir a tu hermano, lo que sea. Porque, bueno, el punto del suicidio, pues no es ese. El punto del suicidio es aliviar el pesar y quitar básicamente la carga que el individuo lleva. Y pienso que nos alejamos mucho de ese punto cuando empezamos a juzgar a quien se suicida a partir de la religión, incluso. Es que lo hizo y pues simplemente se condenó a una vida eterna en el purgatorio, ¿no? En el limbo, qué sé yo. Y esas cosas más bien nos aterran más y nos ponen también más trabas a nosotros que seguimos viviendo mientras el difunto ya está enfiestado, ya está pasando bien, ya no tiene conciencia individual, ya es parte de una conciencia universal, ¿no? Entonces creo que es dolorosísima la muerte, por supuesto que es dolorosísima de un ser querido, yo eso nunca lo voy a ignorar, por supuesto. Pero justo también por eso he visto enfermedad en mi familia y desde ahí parto y digo, yo no quiero que sufran las personas a mi alrededor, y esperaría lo mismo de ellas haciendo, ¿no? Que bájale a su cotorreo, si yo me quiero morir, me voy a morir cuando lo decidan, ¿no? Si es que antes no me atropellan, dices algo, o me va peor, ¿vale? El camión de la coca. El camión de la coca, eso sería muy absurdo en mi vida, pero pues sí. A mí no me gusta la coca, imagínate morir por un camión de coca. Exactamente eso. Pero bueno, creo que el suicidio aún tiene como el tema que tocamos al principio en estos podcasts sobre que el temor a la muerte, como que aunque quitemos o queremos evadir como esto de la muerte, aún no tiene como de colación. Las personas, por lo mismo de que vivimos en una sociedad en la cual está constituida religiosamente por el cristianismo, sí, no me acuerdo, el cristianismo o judío-cristiano, viene siendo sobre esta parte de que o Dios te dio la vida o Dios está dentro de ti, y por eso todos estos temas sobre la muerte, sobre el suicidio, sobre el sexo, no los podemos tocar. No, por lo mismo de que es un pecado para Dios y Dios no puede escucharte decir eso, o si no vas a estar condenándote eternamente en los infiernos. Y a la vez, eso yo considero que hasta debería ser un tema del cual se debe de dialogar, por lo mismo de que se está viviendo mucho aquí en Aguascalientes, sobre que, ok, tienes aquella oportunidad para poderte arrebatar la vida. Con cualquier cosa te puedes arrebatar la vida. No hay problema con eso de cómo te puedes matar. La cuestión es en qué momento, en qué etapa.
por nada más por un arranque emocional, porque mi novia de 15 años me cortó. ¿Qué pasó? No, o sea... ¿Cómo que tu novia de 15 años? O sea, no tú 15 años. No, o sea, yo teniendo 15 años... Ay, ya me Ya había solo, asustado. Mi novia de 15 años. ¿O a qué te refieres? No seas amigo, caray. No, sino si que... no hacen, cuidado, les va a caer, Consentimiento. les va a caer la voladora. No, si yo con tengo- consentimiento, o sea, así está mal, no quieren romantizar que se hacen cosas, No, si yo teniendo 15 años, mi novia me cortó y apenas teníamos un mes, es mejor como que el dialogarlo, el hablarlo, porque todavía es como esta etapa donde estás creciendo, estás conociendo, vas a empezar a conocer muchas cosas, pero ya en un momento cuando ya estás un poco más grande, cuando ya dices, esto pues me lo chamaquearon bien chido, o me chorearon bien chido, entonces ahí es donde yo puedo decir, pues va, dale, ya conociste, ya aprendiste, ya supiste en un sentido qué es la vida, lo pongo entre comillas porque nunca vamos a saber qué es la vida en un general, porque no, pues nada más nos dan una. Y con esta, basta. Sí, Yo no, ya. no quiero más. Como decía el psicólogo este del TikTok, que dice, no, esta vida no es un ensayo. O sea, esto es así de Esta que... es la buena. Ajá. ¿Cómo? Es a prueba y error, o sea, es a prueba y error, o sea, no es un ensayo. Y es ahí donde pues dices, pues bueno, pues ya, cámara, o en la vejez, porque cuando pensamos, cuando uno está enfermo y todos ahí te están diciendo, no, es que médico, sábelo, es que nada más estás pensando en ti, en un sentido de que tú no quieres sufrir, pero a la vez estás sufriendo, es un sufrimiento inconsciente. Aunque quieras decir que aquí te vas a quedar con tu ser querido, aunque no duermas, estás sufriendo ahí. Es mejor sufrir un proceso más corto, que va a ser este lapso donde la persona ya esté en otro símbolo, ¿cómo dijiste? En otra parte de la mente, ¿qué? Universal. Ya, En la mente universal y no propia. Ya es mejor sufrir esa pequeña etapa y vivir este duelo que estar sufriendo más tiempo. Me gustaría contar una historia. Date. No, o sea, va a ser muy breve. Mi abuelo, ¿cuántos años? 94 años, ya mi abuelo ya postrado en su cama, sin moverse por lo mismo de que la vejez ya no lo dejaba así moverse mucho. Es como decir, oh, ¿por qué? ¿Por qué está todavía aquí? O sea, y no es como decir pinche morro, Sí, no. rabo, como dices eso de tu abuelo. No, si vamos al sentido de, vamos a ponernos en ese papel. ¿A ti te gustaría que estar postrado en la cama, nada más viendo el techo? Y es como decir, es mejor ya como prepararlo a la muerte. Es mejor ya, es como decirle, ¿sabe qué? Tiene que descansar. Porque al tenerlo ahí postrado, ahí todos, hasta los, ¿cómo se llaman? Los nietos les tocaba ir a cuidarlo. Y es como decir, pues espérame, porque pues uno también tiene vida. O sea, él ya vivió, pero pues... Y hasta suena egoísta a la vez. No, bueno, a mí no me parece, no sé qué piensas. Pero permíteme. Suena egoísta, pero es que a la vez no es egoísta. O sea, el pensar en ti mismo, también piensas en la otra persona que está postrada. Dices, no, él ya no tiene otra partida que la muerte. Nada más la cosa es que las personas que están a su alrededor, o sea, sus hijos o los tíos, que son mis tíos, ya estén preparados. ¿Preparados para qué? Para el tema que tocamos al principio, el podcast del primer tema, que fue la muerte. Que se preparen para eso, porque todos vamos para allá, solamente que nosotros la estamos prolongando. ¿Cómo la estamos prolongando? Dando motivaciones y sentidos. Pero, ¿vas a decir algo? Sí. Hay algo, fíjate, ahorita que mencionas lo de tu abuelo, a mí me tocó lo mismo que con mi abuelo materno. Él decidió que no quería someterse a quimioterapia ni nada de eso, él quería vivir así. Y me causa, creo que ha sido una de las pérdidas más gachas que he tenido porque, o sea, lo vi sufrir esa agonía, ¿no? Esa agonía tormentosa de
que le dolía todo su cuerpo diario, estaba llorando mientras dormía, esas cosas, ¿no? Entonces, si te pones a pensar por ese lado que quizás el camino más viable es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, como no me acuerdo quién decía, si era Heráclito o quién, que la muerte es cuando ya no estás, o sea, es un estado donde ya no hay nada. Ajá, Epicuro. Y Sócrates decía lo mismo. O sea, y no puedes decir si la muerte es buena o mala, porque ya no estás. ¿Sí? Es un momento en el que ya no estás. Se podrán decir los que se queden si es algo bueno o no. Por eso digo, parece que joden este lado por el suicidio, ¿no? Porque es como, tomó su vida, desde la religión, tomó su vida que no era suya, ¿no? Y incluso suena hasta raro, ¿no? O sea, tomó una vida que no era suya. Y en el sentido de, o sea, tratando de verlo un poquito más racional, como tratar de verlo con los ojos de, sin esta carga moralina, de decir, es que sí, es algo bueno o malo, ¿no? O sea, debería ser en primera instancia esto que decían, el alivio del pesar, de que termine con eso, ¿no? Pero también me pongo a ver, chale, pero si eres un papá o una persona que dé un chingo de dinero y dejaste a tu familia con esa puta deuda, entonces dices, no, como la mejor solución era suicidarse. O sea, dejaste más pedos para tu familia que con esa situación. No te vas hasta que lo regreses. Exacto, o sea, el SAT siempre te va a perseguir, ¿no? Hasta donde estés. Entonces, hasta la tumba. Entonces, es este sentido de decir con qué ojos ver al suicidio. Y la otra es esta que le comentaba Diego, con la que cerraba la novela. O sea, la novela al final cierra con esta idea de tratar de, no de atender como si fuera una enfermedad el suicidio, sino tratar de atender a las personas para saber por qué están pensando en esta situación, o sea, por qué están pensando en quitarse la vida, en el suicidio, qué los ha llevado, si hay alguna razón. O sea, como que tratar de buscar la razón, pero por las razones que la propia persona tal vez tiene y quizás desconoce, ¿no? Porque a veces piensa, o sea, como decían ahorita, en un momento de arranque, chale, se colgó. ¿Por qué? Por lo de su novio. Pero fue un arranque. Uno no sabe si en realidad deseaba hacerlo, ¿no? Tal vez deseaba llamar la atención de su expareja, ¿no? Decir, ve lo que hiciste, ¿no? Sí, por eso decía, pues tal vez por eso jode a los demás cuando pasa eso, ¿no? En una situación en la que parece que hay un bueno y hay un malo. Entonces, creo que con lo que yo podría tratar es como concluir en este tema, o sea, no cerrarlo, más bien concluir aquí, es que dejemos de ver al suicidio y a la muerte como cosas malas, o sea, tratar de verlo como decía Sócrates, o sea, no es algo bueno ni malo en sí mismo, o sea, es un estado al que vamos a pasar, ¿sí? Es un estado como todos, o sea, Gabriel García Márquez también lo decía, lo único seguro aquí es la muerte, ¿sí? Y hasta ahí. Entonces, no verlo con estos ojos de, bueno, es malo, o tratar de juzgar a la persona cuando vemos algo en el periódico, en una noticia y todo eso. Claro que sí, o sea, yo sostengo en esta idea de que es frustrante y a la vez es bastante repugnante que niños más chicos se estén quitando la vida por situaciones que pueden tener una solución, porque al final el bullying sí se puede resolver, o sea, es de decir, platicar con los agresores y platicar con la persona que está sufriendo la agresión, o sea, porque es una causa, sí, esa es una causa, pero como dice Diego, tal vez haya causas y esa situación es la que detona todo, o sea, como con la que concluye eso, con la que alimenta. Entonces es como, pues si hay la oportunidad ir con una persona o sea, con un psicólogo, con una persona que que sea profesional en este tipo de temas, ¿no? Que al final, pues una vez, desde la filosofía se puede analizar mucho, se puede abordar bastante, pero vaya, no somos los exclusivos o los idóneos como para dar la respuesta certera, ¿sí? O sea, creo que en ese sentido a lo que voy es, si están teniendo un problema así, si están teniendo ese tipo de ideas, no solamente quedárselo para sí, o sea, racionalizarlo, sí, reflexionarlo, pero también comentarlo con personas que estén especializadas en esto, o sea, psicólogos, psiquiatras, todo esto, no sé. Ir con alguien para que se atienda, otra vez, no viéndolo como una enfermedad, o sea, viéndolo como una especie de, pues sí, como un momento, vaya, como un momento en el que se pensó eso y ver si hay una razón detrás y si no, vaya a ver cómo tratar de encaminarlo para una solución. Y si no la hay, o sea, como digamos, porque no tiene que haberla forzosamente, es a lo que voy, ver como de una manera, pues sí, tratar de buscar esto de que es, no digo el sentido, porque pues sí, ahorita con lo que decía Casiel, parece que es más complejo allá el sentido de la vida, ¿no?
que Frank sí lo hay, parece que sí, ¿no? O sea, parece que deja un sentido. Pero, o sea, no es el único. O sea, deja un sentido, pero otra vez, creo que buscar las motivaciones, porque parece que las motivaciones son las herramientas, ¿no? O sea, la motivación es una herramienta para hallar el sentido. Y si no las hay, otra vez no es necesario que las hayas, no es algo malo. O sea, porque al final nos vamos encaminando conforme a la gente que conocemos, cómo hablar, con quién hablamos, cómo hablamos, qué vemos, qué escuchamos. Entonces, eso es lo que podría yo decir. Si están teniendo una situación así, platíquenlo. Si dicen, no lo quiero platicar, te lo quiero para mí, chale. O sea, sí. Pero sí les pediría que lo traten de atender con alguien, ¿sí? Otra vez, no viéndolo como algo bueno o malo, o sea, viéndolo como una situación que me está pasando ahorita. Entonces, eso es lo que quería decir. ¿Algo con lo cual concluir, Jaciel? Pues definitivamente, haciendo segunda al comentario final de Salvador, hay que platicar y hay que platicar, sí, por supuesto, buscar ayuda profesional, pero sobre todo, y esto lo digo como parte de la sociedad en la que estamos imbuidos también, con una problemática que tiene que ser de salud pública, acérquense a platicar. Definitivamente yo me puedo decir que soy una de las personas que está en disposición siempre de platicar de cosas muy nimias y vagas y lo que sea, ya está dispuesta. Yo creo que todos tenemos un papel, seamos psicólogos, filósofos, seamos personas que trabajamos conduciendo un camión, lo que sea, tendríamos que estar disponibles para una plática casual. Entonces, acérquense a platicar con quien sea. Nosotros, y a modo de comercial, perdón, si me lo permiten, tenemos a disposición con unos colegas unas actividades de café filosófico, en donde por supuesto que también hay la oportunidad de sacar traumas, sacar lo que uno desee a través de la filosofía, y a veces no va a ser suficiente, pues, pero es una buena manera como de empezar a sacar lo que uno piensa, para saber qué piensa uno, a propósito de lo que dice Salvador, saber qué ideas tenemos, porque muchas veces no lo tenemos claro. Y se viene, por supuesto, una actividad de collage filosófico con una de mis colegas. Les pido y les invito a que se unan a nosotros. Vamos a estar haciendo ahí unas actividades y platicando. Es un collage filosófico, café filosófico. Si les interesa, ahí vamos a andar, ahí platicamos de estas cosas, de cosas más profundas, de menos profundas, pero siempre en principio pensando desde la filosofía. Entonces es una invitación atenta para todos, para todas. Y pues no se dejen a sí mismos, ¿no? No se dejen a sí mismos, abrácense, quiéranse. Hay que también irradiar amor, porque si no, ya de por sí la existencia es muy pesada como para hacer una mala leche por ahí, ¿verdad? Entonces, pues gracias, es todo lo que tendría que concluir. Muchas gracias, Jaciel. Muy formal, ¿verdad? No, muchas gracias por haber participado en este podcast, la verdad. Es un tema del cual pues todavía le queda mucha cosa por la cual hablar. Obviamente hay muchas ideas de las cuales podemos estar mencionando y va a seguir saliendo, pero uno de los temas así que engloba mucho es la muerte. Para mí ese tema yo creo que es el que da punta para todos los temas del suicidio, sobre la eutanasia, sobre cualquier cosa que se vea lo existencial, o al que te preguntes quién soy yo o qué hago aquí. Al menos debes mencionar la muerte en un punto. Muchas gracias por haber participado, Jaciel. La verdad fue un podcast muy entretenido. La verdad me sorprende que hayamos hablado ahora sí bien de este tema. Sí, porque hace mucho que no lo quería tocar, hace mucho que no lo quería sacar, porque pues chistrabuilla ahí. ¿Y cómo te sientes? No, me siento tranquilo, sí, me siento chido. La verdad, muchas gracias. Cuando gustes volver cuando gustes volver a salir en el podcast, las puertas están abiertas para poder hablar de cualquier tema. Salvador, muchas gracias por haber participado también en este podcast. Antes de terminar, Salvador, las recomendaciones del día de hoy, ¿cuáles son? Vaya, ¿quieres recomendar un libro? El libro que he estado leyendo son Miradas sobre el suicidio, nada más que no me sé el autor. Ahí les ponemos el autor. Yo recomendar una película. Estaba hablando con ella de
Sí, estaba hablando de esa película con un compañero de la carrera también, Sebastián, un saludo. Decía que pocas películas, ahorita hablando de que estábamos con el caso del doctor en los 80s y 90s, en los 90s sale una película que se llama Juegos Sexuales, pero la película tiene algo interesante, y es que retrata por primera vez el hecho de como que hablar de la sexualidad, pero en el cine, y hablar de la sexualidad a través de como de temas que otra vez eran como tabúes. La trama está padre, pues sí, es un chico y una chica que como que hacen una apuesta para ver cuál de otras dos chicas pierde la virginidad primero, y toda la película se desarrolla en eso. Entonces se llama así, Juegos Sexuales o Crueles Intenciones o algo así se llama. Está muy interesante la película porque otra vez en una sociedad noventera en el momento, pues eran temas tabúes el llevar sexualidad al cine, y ni siquiera sexualidad es así como erótica o morbosa, no, o sea, es sexualidad como desde el punto de verla desde la adolescencia, pues, porque son chicos de prepa universidad. Entonces se la recomiendo. No sé si Jaciel quiere recomendar un libro, una película, una canción, un youtuber, un filósofo, un TikTok. Pues me uno a la recomendación del libro. Igual es algo bastante interesante, la evolución de nuestra inteligencia, de Carl Sagan, Los Dragones del Edén. Muy buen libro, la neta. Si quieren encontrar sentido a su vida y quieren postergar un poco más su suicidio, no es cierto, pues léanse a Sagan y luego ya me dicen si sí. Entonces, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos el próximo domingo con el siguiente podcast. Entonces, nos vemos. Adiós. Adiós, bonito fin de semana.